Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este último encuentro, pero único presencial, del taller Tinta Azul de Mar, Problemáticas Marítimas y Literatura Argentina, a cargo de Juan Bautista Duiseide, con quien venimos trabajando felizmente, trabajando no, él trabaja y nosotros aprendemos, durante 5 encuentros en esta posibilidad de la virtualidad, los 4 primeros, y hoy presencialmente en la Universidad Nacional de Quilmes, en nuestra casa, que nos da además mucha felicidad poder estar presencialmente así, viéndonos unos a otros y a otras. Este encuentro va a ser ahora transmitido también en vivo por el Facebook de la Unidad de Publicaciones, así que damos comienzo con eso, y yo voy a estar acá para dar una mano nada más. Es Juan el que va a estar al frente del tema. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Mónica y muchas gracias a quienes se acercaron con este día ecuatorial, verdaderamente. Yo no quería dejar de venir, entendía que hay gente que gracias a la modalidad virtual pudo sumarse desde lejos y que lógicamente hoy no iba a poder estar, es la mayoría, incluso quienes no viven tan lejos, pero una cosa es destinar 2 horas a un seminario y claramente otra es sumar en un día laborable las horas de viaje, etcétera. Pero a mí me interesaba venir acá, no es la primera vez que vengo, siempre vine por presentaciones y siempre me llevé una muy buena impresión, ideas, buenos intercambios. Así que me interesaba estar en la Universidad Nacional de Quilmes. Confieso que tuve un shock, porque las otras 2 o 3 veces, no recuerdo si fueron 2 o 3 que vine, esto tenía una vida que era impresionante. Y hoy cuando entré era la perfecta locación para una película de fantasmas. Encima siempre tengo la costumbre de entrar por un estacionamiento o algo por el estilo, e ir cruzando lugares que habitualmente están vacíos. Pero bueno, acá estamos. De nuevo les agradezco mucho que estén y que hayan estado. Agradezco nuevamente a la UNCI. Yo siento que hacer esto es algo así como estar escribiendo un libro en vivo. O sea, esto es algo que yo vengo escribiendo hace rato y que nunca lo termino. O sea, yo quiero escribir un libro acerca del mar en la literatura argentina y, por supuesto, la obligación de releer las preguntas, las intervenciones, hacen que tenga como cantidad de editores, ¿no? Cada persona que se acerca y que aporta algo, que dice algo, a mí me deja con todas las alarmas prendidas como para, bueno, ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué es lo que falta, qué es aquello que era una buena intuición o una buena idea y vale la pena seguir buscando por ahí. Yo empecé este trabajo de leer textos de la literatura argentina pensando las problemáticas de sus vías navegables, tanto fluviales como marítimas, ya hace unos años, por invitación de unos compañeros vinculados con la editorial Caterva y la librería Caburé. Ahí fue donde hice los primeros talleres. Y esto, digamos que hago esta historización para marcar que hay todo un recorrido y que, por supuesto, no siempre fue igual, más allá de mis acciones, ¿no? Hay acciones de otras personas que se involucran. Yo inicié estas lecturas un poco desde el tópico de la falta, en un doble sentido. La idea de la falta de una literatura argentina del mar, pese a que Argentina tiene mucho mar. Otra idea que está vinculada y me parece un poco más precisa y más interesante desde el punto de vista de la lectura, que es pensar que sí hay una cantidad de textos, pero son como una especie de islas que no forman archipiélago o que no terminan de formar la figura de una constelación porque no han sido leídas como tales, ¿no? Hay cantidad de textos, son muchos más que los textos que hemos leído en esta versión del seminario, y son mucho más que los textos que había en una versión ampliada del seminario para 2 encuentros. O sea, es una cantidad de textos de autores argentinos que tienen que ver con el mar, ¿no?
narrativa, que es en lo que me concentré, pero también teatro, poesía, crónica. Y había otra cuestión relacionada con el tópico de la falta, que era la rareza de que no hubiera nadie desde la academia o desde otra forma de la lectura y de la crítica que señalara esto, ¿no? Y que empezara a leer en conjunto. Bueno, anteayer me llegó una tesis de doctorado de una persona de letras que precisamente está trabajando el tema, lo cual me parece que es mucho más interesante porque ya deja de ser el tópico de la falta para entrar en la discusión, porque obviamente no vamos a ponernos de acuerdo, ella tiene unas lecturas, yo tengo otras, y me parece que eso es sumamente interesante. Entonces el libro ahora se va a escribir bajo otra luz. De hecho, hoy voy a comenzar con un par de discusiones conceptuales que me parecen interesantes, ¿no? Porque evaden un poco el tema de los contenidos, entre comillas, para ir hacia el lado de preguntas respecto a ideas de lectura, líneas de lectura. No es que no voy a referirme a los textos que había para leer para hoy, son textos que a mí me gustan mucho además y me parecen muy interesantes para leer en conjunto, pero sí me interesaba a la luz de estos cambios empezar, como parte de esta escritura en vivo de un libro, la discusión sobre todo de un par de ideas, ¿no? Una es la idea de los barcos como heterotopías. Yo conocía el texto de donde viene el término y de donde viene la calificación de los barcos como heterotopías. Se trata de dos conferencias radiofónicas de Michel Foucault, Heterotopías y Utopías. A mí no me parecía demasiado relevante como para centrarme en él. Lo que pasa es que me fui encontrando con algunos textos académicos más breves y también con esta tesis, con que se le da un lugar importante para leer ese sistema literario también, que es un barco. Entonces a mí me interesaba discutir este concepto, el de heterotopía. Ahora me voy a extender. Y el otro concepto que me interesa discutir es el del barco como anacronismo. Respecto al tema de la heterotopía, voy a hacer como un acercamiento muy rápido a la definición de qué sería una heterotopía. Los textos de Foucault se consiguen fácilmente en internet, así que bueno, lo que recomiendo es, si les interesa ahondar en esto, que vayan a ese texto. Creo que se titula exactamente así, Utopías y Heterotopías. Y él plantea que los barcos, como otros lugares, las playas podrían ser, son lugares que existen en la realidad, pero que son de muy difícil historización, que es muy difícil atribuirle determinadas coordenadas, y que es como si, a pesar de ser reales, estuvieran afuera del mundo. La diferencia de las utopías en que son ideas, o sea, desde la misma etimología de la palabra, la utopía es algo que no está en ninguna parte, así como la ucronía es algo que está en otro tiempo. Estas heterotopías son algo cuyo régimen de realidad es un poco intermedio, extraño. Bueno, ¿por qué me interesa discutir esta idea? A mí, a partir de la lectura del texto de Foucault, que por cierto tiene algunos fragmentos que me gustan mucho. Por ejemplo, él dice que las naciones felices tienen barcos. Como a mí me gusta navegar, me encantaría que esto fuera cierto, pero yo siento que esto no es así, ¿no? Que es un nivel de idealización muy, muy grande. Me parece que Foucault básicamente no entiende la realidad material de los barcos, ni en el momento de escritura de su texto, ni a lo largo de la historia, lo cual no sería demasiado grave, más allá de que hace afirmaciones muy, muy, muy fuertes. Uno tranquilamente podría perdonar esto. Lo que me resulta bastante más complejo es que realmente yo no logro entender cómo él lee los textos literarios en los que aparecen barcos.
¿no? Que esto me parece que sería lo más grave, que él no entienda el funcionamiento, entre comillas, real de los barcos a lo largo de la historia, no sería un gran problema para el tipo de texto que él en principio querría escribir, pero tampoco entiende, me parece, los textos de la literatura, que si uno se pone a ver textos de épocas muy diversas, si hay algo que tienen, por lo cual yo discuto este carácter heterotópico, son coordenadas espaciales, temporales, culturales sumamente precisas, muy específicas, no son las mismas de la tierra firme, claramente, pero si uno lee la Odisea, aún leyéndola en traducciones, como leo yo que no sé griego, o lea Victor Hugo o lea Conrad, uno claramente se da cuenta de que es un barco griego, de que son barcos de pescadores franceses o de que son barcos del Imperio Británico, por cantidad de cuestiones. Y que más que funcionar como heterotopías, funcionan como muestras concentradas y por su misma concentración un poco distorsionadas de lo que son esas sociedades, ¿no? Los barcos tienen una serie de regímenes que uno podría pensar logísticos, administrativos, económicos, políticos, de vida cotidiana, que autores como, menciono autores argentinos que han estado en el programa del seminario, como Patricia Rato en Trasfondo, como Juan Matio en Tres veces luz, o bueno, un texto que no estaba en el programa, pero que me parece que es central, como Juan José Saer en El Entenado, entienden mucho más el funcionamiento de los barcos en este sentido. Pero además entienden algo que a mí me parece que es central y que para la construcción de nuestro objeto ni hablar. Y es que los barcos son básicamente grandes máquinas de narrar y grandes máquinas de narrarse, ¿no? Los barcos pueden navegar a remo, como eran los barcos de griegos, romanos, de venecianos, y alternativamente andar a vela, pueden ser a máquina, pero hay una cuestión que tiene que ver con cómo un barco se relata a sí mismo y cómo se relata a sí misma esa sociedad, que es central. Un barco es un sistema de funcionamiento de informaciones y de discursos que tienen una relación con la sociedad y con la época de la cual provienen, que esto es sumamente marcado. Y uno podría, solo a partir de la muestra de lo que es un barco, realizar hipótesis acerca de cómo son esas sociedades. Con lo cual la idea de heterotopía se me desdibuja bastante, porque no es que no hay otredad ahí, sino que en todo caso hay concentración y distorsión, ¿no? Por lo que es un barco. A tal punto los barcos son máquinas narrativas que hasta tienen una historia oficial, ¿no? Los barcos tienen el libro de bitácora que desde hace siglos los pilotos de guardia hora a hora van llenando con una serie de datos, estado del clima, del viento, de las olas, por qué lugar pasan, con qué rumbo van navegando, a qué velocidad y cualquier otra información que se estime útil para reconstruir legalmente, fíjense que aparece el tema de la legalidad, lo que este barco hace. Esto es la historia oficial, que por supuesto no cuenta la verdad. Cuento una anécdota divertida respecto a esto para que se entienda por qué el libro de bitácora no cuenta la verdad. En cualquier barco que esté navegando por cualquier parte del mundo, me refiero a los barcos de mi época de navegante, suele suceder que la planta eléctrica, son gigantescas las plantas eléctricas de los buques, se detengan por alguna cuestión y el barco quede flotando a la deriva, como una caja de lata, que es, porque obviamente se paran las máquinas, es una lata a la deriva hasta que se logre restablecer la corriente eléctrica. Obviamente esto en la historia oficial jamás figura. Esto no se anota, sistemáticamente no se anota en los libros de bitácora. ¿Por qué razón? Fíjense qué poco heterotópico que es el asunto. Porque los barcos tienen seguros que son carísimos y si los aseguradores ven en el libro de bitácora que 2x3, quizás en medio de una tormenta, el barco queda a la deriva, la prima de seguros va a ser mucho más alta. Entonces la historia oficial no narra esto, ¿no? Esto es sistemático. Cuento algo que es más divertido. Yo hice el pilotinaje
Esto es una especie de, para quienes somos marinos mercantes, es como lo que sería la residencia para un médico. Uno ya es un piloto, pero todavía no lo es del todo y tiene que navegar un año entero sin desembarcar. Lo hice el año del Mundial de México. Lo hice en un petrolero de YPF. En esa época, la única forma de recibir señal televisiva era navegar cerca de la costa. Entonces, lo que sí anotaban permanentemente en el libro de bitácora eran terribles tormentas mar adentro que obligaban a que el petrolero se acercara a la costa, ¿no? Eran otras épocas, no existían los sitios online de meteorología, etcétera, con lo cual uno podía mentir tranquilamente. Y esa verdad sospechosa, una verdad muy sospechosa, sí figuraba en el libro de bitácora para justificar por qué razón navegábamos por recorridos mucho más largos y más peligrosos, cerca de los accidentes costeros, porque era para recibir señal televisiva. Esta cuestión de la narrativa, además, es algo que está bastante tematizado por la literatura del mar. Yo les mencionaba que la literatura del mar, no escrita en inglés, se focaliza bastante sobre el lenguaje en sí. La literatura clásica del mar, escrita en inglés, sobre lo que sí se focaliza es sobre quién narra y sobre quién está habilitado para narrar, ¿no? En los barcos funciona, además de esta historia oficial, una serie de historias oficiosas y de rumores, que en los barcos argentinos suele llamarse la voz del escobén, que tiene que ver con que antiguamente la marinería se alojaba a proa, dormía ahí, los escobenes son los tubos por donde bajan las cadenas del ancla, y entonces lo que hablaran en sus alojamientos los marineros era reproducido por ese tubo y cualquiera que iba a la proa iba a sentir esas voces fantasmales, entonces se lo llama la voz del escobén. En Moby Dick, por ejemplo, se juega con la cuestión de cómo la información circula. El capitán Ahab tarda varios capítulos en presentarse en cubierta, ¿no? El misterio ha sido históricamente otra forma que han tenido los capitanes de ejercer poder. No decir claramente qué es lo que se va a hacer. Esto en los buques militares, por supuesto que está reglamentado. Hay órdenes que se abren cuando el barco llega a determinado lugar. Por ejemplo, cuando fue en la guerra de Malvinas, los buques que salieron, los buques de desembarco que se acercaron a Malvinas, abrieron sus órdenes selladas cuando ya estaban cerca, salvo los comandantes que sabían una parte, nadie sabía nada. Esto en la literatura también funciona, la historia oficial, los rumores, el misterio, que por supuesto tienen que ver con una determinada organización social, a tal punto que en la novela Trasfondo de Patricia Rato, una de las mejores novelas marineras que existe para mí en el mundo, no en la Argentina, y también una de las mejores novelas de la dictadura, que es muy particular porque cuenta la historia de la guerra desde un submarino que prácticamente no entra en combate, salvo en un momento en que es atacado con cargas de profundidad, y sin embargo ese submarino, lejos de ser una heterotopía, que tampoco lo es el submarino del Capitán Nemo en 20.000 leguas de viaje submarino, es una perfecta muestra de lo que era la sociedad argentina bajo la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, ¿no? Fíjense que este tipo de cosas funciona así. Y más allá de que uno no conozca la historia de determinado país, como para poder hacer una rápida articulación entre literatura e historia, uno como hipótesis, yo les digo cuando vayan a sus casas, agarren cualquier libro de ámbito náutico, y a partir de las relaciones entre los personajes, del lenguaje, del mundo de las órdenes, de lo que se puede y de lo que no se puede, de las prohibiciones, van a poder pensar cómo es la sociedad de donde ese barco viene de manera bastante ajustada, ¿no? Por eso a mí me interesaba discutir este texto que ha tenido que académicamente ha sido muy bien recibido, no para discutirlo, sino para sobre tablas, aceptar todo lo que afirma. Y la otra idea que a mí me interesa discutir es la idea del barco en tanto anacronismo. Me interesa discutirla porque tiene una parte de fuerte verdad.
Lo que pasa que quizás no haya peores mentiras, como se suele decir, que las verdades a medias. En un sentido estricto, los barcos en absoluto son anacronismos. El 90% del comercio mundial viaja por barco. De hecho, los buques son cada vez más grandes. Los buques estándar que pasan por el Canal de Panamá y que por eso se llaman Super Panamax, tienen casi 350 metros de eslora. Los puertos son cada vez más grandes. Menciono algo pequeño, pero que es bien actual y bien argentino. Por ejemplo, en el primer semestre de este año, el puerto de Quequén y el puerto de Bahía Blanca, dos puertos típicos de la historia argentina, puertos cerealeros, que fueron desplazados en los últimos años, por un lado, por el corrimiento de la frontera productiva hacia el norte, hacia la zona de Santa Fe, con el avance de la frontera sojera y con el establecimiento de puertos privados, habían sido desplazados. Bueno, en este último semestre tuvieron su récord histórico. No es que tuvieron un récord histórico en porcentaje del total que se exporta por la Argentina, digamos en cifras absolutas, digo de miles de toneladas de grano. Fíjense qué presencia tienen los barcos. Lo que sí es cierto es la menor presencia de los barcos en un doble sentido, en la vida cotidiana y en la cultura. En la vida cotidiana tiene que ver con toda una serie de cambios logísticos, económicos y de medidas de seguridad. Los puertos tienden a ser cada vez más grandes terminales industriales, lejanas a las ciudades y un poco opacas, donde no se puede entrar. Antiguamente bastaba cruzar Leandro Alem, ¿no?, una calle importante de Buenos Aires, para encontrarse en ese mundo, en esa interfaz entre el mundo del mar y el mundo de tierra, que es un puerto. Algo que han hecho los hermanos Tuñón, que ha hecho Borges, que ha hecho Roberto Arlt, que ha hecho Gombrowicz, que ha hecho Haroldo Conti, han contado, caminaban un poco y se metían en el puerto. Los puertos estaban integrados a las ciudades. Los puertos ya no están integrados a las ciudades, ¿no? Pienso en Buenos Aires. Hoy en día, para ver el puerto es necesario trepar a la autopista y uno ve allá abajo esos lugares, pero ni siquiera Buenos Aires es un puerto demasiado importante, ¿no? Los puertos de mayor vigencia hoy en día son lugares absolutamente cerrados, que el Estado argentino subsidia, pero donde tiene poco control legal incluso, como lo cuenta Juan Matio en la novela Tres veces luz, otra novela reciente sumamente recomendable. Pensemos en las representaciones pictóricas, seguro que si no todas, algunas han visto, de los puertos. Los puertos, qué sé yo, de la época de la conquista, de los viajes de descubrimiento en España, ¿no?, que tienen cantidad de representaciones pictóricas. Las vedutas venecianas, ¿no?, donde se ve la ciudad de Venecia y sus puertos. Todo el género de paisajes portuarios de los pintores flamencos. Los puertos victorianos, hay un pintor que es como él que establece la imagen del puerto victoriano, que es Atkinson Grimshaw, un puerto con brumas, con medialuces, ya con grandes maquinarias metálicas. En la Argentina, el puerto de Quinquela Martín, el puerto de todos los pintores de la Boca. En Uruguay, bueno, hay unas imágenes muy notables de Torres García, del constructivista uruguayo, que él se vale de estas formas geométricas que tienen las proas de los barcos vistos desde los muelles, y uno ve las casas que son prácticamente cuadrados y un triángulo que asoma que es la proa del barco. Bueno, esto en Montevideo un poco dura, es una ciudad que sigue teniendo otra relación con lo portuario, pero es cierto que los barcos dejaron de formar parte de la cotidianeidad de la gente, incluso de gente que vive en ciudades de mar. En todo caso hay otros barcos vinculados con lo turístico, ¿no? Pero este sistema productivo está por afuera. Y sobre todo lo que hay es un alejamiento de los barcos de cierto imaginario en algún momento predominante, ¿no? Uno piensa que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el barco estaba vinculado al imaginario del viaje, de la aventura, del descubrimiento todavía,
y tenía una muy fuerte presencia en cantidad de producciones culturales. Este lugar va siendo desplazado. Creo que en principio las dos grandes guerras mundiales lo corren del lugar, más allá de que todavía se siguen contando batallas navales, ya es claramente otro imaginario, y después avanzan los imaginarios de una catástrofe postnuclear, la ciencia ficción, las distopías, el trabajo sobre mutaciones del cuerpo y cambios identitarios, como previamente la carrera espacial, también como un montón de imaginarios que fueron desplazando ese lugar que tenían en la época de Conrad, pero también en la época de literaturas populares como Salgari o Julio Verne, ¿no? Que el barco era importante. Entonces, en todo caso, lo que hay un corrimiento en el sentido productivo y en la presencia en las ciudades, pero también hay un corrimiento del imaginario. Pero esto no significa pensar en que dejó de haber barcos y los océanos están desiertos. De hecho, nunca se navegó tanto como se ha navegado en este momento. Yo al inicio les mencionaba la cantidad de gente que vive trabajando en el mar, en marina mercante o en la pesca. En un documento que compartí. Digo, nunca en la historia de la humanidad hubo tanta gente trabajando en el mar, a pesar de que los barcos actuales, aún siendo muy grandes, llevan tripulaciones mucho más pequeñas. En relación con esto, hay otra idea que, ya nos metemos más estrictamente en un campo cultural y literario, que a mí me interesa discutir. Hay quienes plantean desde la negativa una suerte de determinismo y piensan, hubo una gran literatura del mar en la época en que el Imperio Británico se desarrolló como imperio marítimo, y hoy en día hay una menor incidencia de la literatura del mar porque hay menos barcos. O sea, por un lado se parte de un dato erróneo, pero además hay otra falacia, que es la falacia de suponer que hay un reflejo, ¿no? Que la cultura refleja y que hay un determinismo férreo y absoluto. Yo, por supuesto, creo que hay un nivel de determinismo. Yo creo que la cuestión de que la existencia determina las esencias es cierta. No me definiría como un filósofo idealista, pero sí que hay una cantidad de mediaciones que no existe una sobredeterminación, una fatalidad. Siempre existen una cantidad de mediaciones que operan. Podría haber existido un imperio marítimo inglés sin que existiera una literatura clásica del mar, ¿no? Operaron una cantidad de mediaciones para que eso efectivamente sucediera. Y viceversa, hay civilizaciones que tuvieron un gran imperio marítimo, creo que Roma y España son dos de los grandes ejemplos, y sin embargo no se terminó formando un género de literatura marinera como sí se formó, no tanto con un imperio como con esa fricción entre dos imperios que hablaban una misma lengua, un imperio ya consolidado, el británico, y otro, el de Estados Unidos, que le empezaba a disputar los mares y la hegemonía mundial. Y al contrario, yo planteo que, muy lejos de alguna vez haber tenido pretensiones imperiales, hay dispersa, hasta ahora no leída conjuntamente, una literatura del mar argentina e incluso hispanoamericana. Me interesa particularmente, por si se entiende mal, que no, mi idea no es de este nivel de determinismo, ¿no? En relación con esta discusión del determinismo histórico férreo, otra discusión que yo no traje en su momento a colación al inicio, pero que me parece que es interesante, es una periodización que ha hecho Cohen de la literatura, una investigadora, no recuerdo si es británica o norteamericana, de la literatura clásica del mar, ¿no? Que me parece que el problema que tiene es que es muy logocéntrica, ¿no? Siempre desde la periferia, Borges en esto era muy astuto, hay cosas que se ven mucho mejor, se les ve la forma. Cuando uno está demasiado cerca del centro, es difícil darse cuenta de qué forma adquiere determinado fenómeno. Esta idea de Cohen ha terminado siendo predominante en la crítica,
y es una idea de que la literatura marinera empieza con el romanticismo, Fenimore Cooper, Lord Byron, Coleridge, y en realidad, si uno se pone a ver, ya en Robinson Crusoe, ya en Gulliver, ahí ya está la literatura marinera. ¿Por qué razón? Porque si bien hay elementos que tienen que ver con ciertas literaturas del siglo XVIII, o en el caso de Robinson Crusoe y sobre todo de su autor, Daniel Defoe, con la picaresca, si uno se pone a analizar determinadas cuestiones, ve que esos viejos libros del siglo XVIII se parecen mucho más en algunas cuestiones a Melville, a Conrad, a Stevenson, incluso a Malcolm Lowry, que literaturas anteriores o posteriores. Uno se pone a ver literaturas marineras escritas, no digo absolutamente contemporáneas, pero digamos en los años 70, 80. Hay una novela muy muy buena, por ejemplo, de Peter Mathiesen, se llama Far Tortuga. Él de por sí es un personajón, ¿no? Porque es un tipo que es como uno de los primeros grandes conservacionistas de la fauna y ecologistas, y que al mismo tiempo fue agente de la CIA. Es uno de los fundadores de la famosa revista The Paris Review, que es muy conocida por las entrevistas que ha hecho a escritores, y él interviene con una serie de intelectuales norteamericanos que vivían en París en la fundación de esta revista como tapadera, porque él necesitaba tener alguna profesión con gran visibilidad como para cubrir eso que era verdaderamente lo que hacía. Yo entiendo que el señor es un poco esquizofrénico, pero bueno, es súper interesante como personaje, y él en esta novela, que es claramente una novela que no entraría en la literatura clásica del mar, de hecho se parece mucho más a la literatura latinoamericana del mar, a esta literatura de periferias. Lo que cuenta es, ya en el siglo XX, la historia de una goleta, un barco de vela pero que también tiene motor, una vieja goleta que sale a navegar por el Caribe con una tripulación de freaks que no tienen mucho que hacer en tierra firme y entonces se embarcan en esto, y que parten en busca de las zonas de pesca en las que trabajaron sus abuelos, ¿no? Hay algún latino que no se especifica muy bien de qué país es, hay un capitán bastante despótico, por supuesto hay algún negro, etc. Y con lo que se encuentran es que no pueden pescar más y no tienen más un lugar en el mundo. Y lo que se cuenta es una errancia. Formalmente la novela es muy interesante por el nivel de fragmentarismo que uno tranquilamente la puede leer como poesía. Es una especie de Ulises del mar, muy, muy particular, por cómo deforma el inglés. Pero este es un mundo que es el mar, pero ya claramente no es el mar de Conrad, de Stevenson, de Melville, es claramente otra cosa, ¿no? Y a mí me interesa pensar por qué entonces hoy en día se escribe ese tipo de cosas, ¿no? Que en esta periodización de la señora Cohen se pierde un poco de vista. Hay otro ejemplo muy, muy fuerte que es un cuento de Patricia Highsmith, es Moby Dick 2 o La ballena misil. De nuevo se toma de la tradición, pero lo que cuenta ya no es esa empresa que puede entenderse como una empresa de conquista del mundo, como una empresa de lucha contra el mal metafísico, como toda esa cantidad de cosas que se puede leer Moby Dick, sino que es claramente un texto de denuncia de las intervenciones humanas sobre el medio ambiente y que generan. Moby Dick en este caso no es una ballena súper inteligente y maligna, encarnación del mal absoluto para el capitán Ahab, la ballena que lo castró para algunas lecturas y por eso la hazaña del capitán contra este cachalote en verdad, sino que es una ballena que se enrieda con una serie de minas, o sea, elementos de guerra, de destrucción, las arranca en su desesperación por seguir navegando. Y claro, arrastrando esas cadenas y esas minas, cosa con la que se choca, la hace explotar. Y entonces se ponen de acuerdo las armadas de varios países del mundo para perseguir eso, que al fin y al cabo fueron las propias armadas las que crearon. Este tipo de reflexión es un tipo de reflexión que tiene que ver
con otras ideas, con otras miradas del mundo que no son las de la literatura clásica del mar, ¿no? Me parece que eso está muy interesante para verlo, e insisto, que se ve más desde la periferia que desde el centro. Y con Patricia Highsmith, más allá de que tenga un cierto prestigio que quizás tiene que ver con varias de las versiones cinematográficas de sus obras, es una narradora popular, es una narradora policial, ¿no? Con lo cual me meto en otro tema que a mí me interesa particularmente, que no lo había traído a colación, creo, salvo cuando hablamos de un texto de un autor argentino que había sido navegante profesional, pero que había llegado por las lecturas de aventuras, ¿no? Es el tema de la novela del mar. Y es el tema de la aventura, ¿no? La pregunta por la aventura. La aventura que tiene como una carga negativa en muchos casos. Se piensa que la literatura de aventuras es necesariamente menor, es una lectura de iniciación, adolescente o juvenil, es un consumo masivo, pero carece absolutamente de exquisitez. Yo querría pensar una lectura un poco más dialéctica entre literaturas populares, que probablemente nacen con la idea de entretenimiento, pero pueden ser leídas en otro ámbito, y las literaturas que surgen con otras pretensiones y que rápidamente la recepción sobre todo crítica, las instala en otro lugar. Siempre hay vasos comunicantes. Hay un texto de una historiadora naval norteamericana, la Bounty. Lo que cuenta es un episodio famoso del mar, uno de los más famosos motines, que creo que hay 3 versiones cinematográficas, una de ellas con Marlon Brando, que lo que hacen es ir a buscar árbol del pan a la Polinesia, porque quieren llevarlo a Jamaica, porque piensan que en Jamaica va a crecer muy fácilmente y con eso van a poder alimentar a los esclavos que recolectan caña de azúcar. Fíjense qué heterotopía, ¿no? O sea, esto está absolutamente relacionado con todo el sistema económico imperial. Bueno, la Bounty iba comandada por un capitán famosísimo, el capitán Blake, que era un tirano. Hay un motín a bordo, quizás el motín a bordo más famoso de la historia. Es muy larga la historia, les recomiendo que la lean en cualquiera de sus versiones porque es apasionante a nivel humano, histórico, político. El capitán Blake era verdaderamente un tirano, pero como capitán debe haber sido uno de los mejores de la historia, uno de los mejores navegantes de la historia. Los amotinados lo dejan en medio del océano con un bote, con unos pocos remos, con cartas náuticas, con poca agua, a 3.000 millas de cualquier tierra conocida, o sea, casi 6.000 kilómetros. Era como una forma de decir, no te tiramos al agua, pero de esta no volvés. Bueno, el capitán Blake se las arregla y vuelve a buscarlos. Y los atrapa buena parte de la tripulación, que se volvió a Tahití, que era donde habían tomado las muestras del árbol del pan. Los atrapa, los lleva a Londres, los hace juzgar. Y claro, los únicos que realmente van a la horca son 3 o 4 pobres tipos que eran marineros de lo más bajo a nivel social. Había oficiales de buena familia que habían formado parte del motín, que habían sido de los más entusiastas, que se habían quedado a convivir en Tahití y que cuando los metieron presos estaban tan morochos y tan tatuados que no se daban cuenta muy bien si eran nativos o eran ingleses. Pero estos hicieron carrera en la Royal Navy porque eran de familia noble, ¿no? Bueno, a lo que iba es que este juicio, imagínense, fines del siglo XVIII, en la sociedad inglesa, generó cantidad de obras de teatro, de literatura como la literatura de Cordel, de Pasquines, una cantidad de textos que empezaron a contar esto porque tenían salida, o sea, la gente, no existía televisión, no existía radio, etcétera, toda esta historia interesaba y tenía salida, o sea, se vendía.
Bueno, Lord Byron, que no escribía para vender, o sea, no escribía para el mercado, se basó para El Pirata en toda esta literatura. Y si uno se pone a ver, siempre hay diálogos muy fuertes entre las literaturas populares y estas literaturas que en principio se pensaría que no lo son, ¿no? Como que hay grandes vasos comunicantes que no permitirían desechar tan fácilmente una y otra expresión. Pero además está, por supuesto, el efecto de las lecturas, ¿no? El caso de Herman Melville, para hablar de uno de los de la Santísima Trinidad de los escritores del mar. Su primer éxito, Typee, es básicamente, aunque tiene otras cosas, una novela de aventuras que es vendida cuando se publica por primera vez en el Reino Unido, no en Estados Unidos, como narración de hechos reales, que son reales hasta cierto punto. Melville había desertado del ballenero donde navegaba, el Acushnet, en Nuku-Hiva, la mayor de las islas del archipiélago de las Marquesas en el Pacífico, y vivió unas semanas entre los nativos. Rápidamente fue rescatado por otro buque y logró volver. Y él a partir de eso inventa una estadía entre caníbales de muchos meses, inventa que tuvo una novia caníbal, inventa que no lo dejaban acercarse a la costa y que lo estaban engordando para en algún momento comérselo. Y esto fue un gran éxito de venta. Casi uno podría decir que fue una especie de literatura popular, ¿no? de exploitation. Y Moby Dick, por supuesto, mareó a los que se habían entusiasmado con Typee, que de todas maneras es una novela súper interesante. Decían, ¿qué le pasó a este tipo que de Typee pasó a Moby Dick? Y Moby Dick, pese a una recepción crítica mezclada, algunos dijeron que era un loco, que era un orate, que era un drogadicto, etcétera, etcétera. Hubo otros que saludaron la aparición de la novela, pero básicamente fue un fracaso. Creo que se habían vendido 50 ejemplares y recién se empieza a convertir en un texto canónico con las lecturas en el siglo XX, ¿no? Con lo cual la cuestión de pensar los libros como que fueran algo que de entrada son positivamente eso y se mantienen como eso todo el tiempo, lo vinculo con algo que creo que mencioné al principio de todo, respecto a cómo se forman los corpus literarios, ¿no? Que no tienen una existencia como los estratos geológicos, que uno hace un corte en la tierra y va a encontrar, bueno, esto es cámbrico, esto es precámbrico. No, hay un efecto de lectura que es mucho más fuerte. Doy un último ejemplo de esto que es más local, y es, por ejemplo, la significación de Stevenson. No hay Stevenson tal como lo pensamos hoy en día sin la intervención lectora de Borges. Cuando Borges empieza a hablar muy bien de Stevenson, en la misma época en la que hablaba bien de Kipling o de Wells, la gente lo miraba como que era un poco caprichoso y que le gustaba diferenciarse, porque la gran literatura era otra cosa, era la gran novela psicológica, heredera del realismo del siglo XIX. Entonces, que alguien se interesara en los géneros, que tienen cierta flexibilidad, pero también ciertas normas y una trama fuerte, era visto como una especie de desvío casi dandista, ¿no? Como que Borges se las quería dar de distinto y entonces señalaba qué bueno era esto. Sin embargo, no fue un capricho del joven Borges. Uno ve que la figura de Stevenson recorre toda la vida de Borges, qué sé yo, ha escrito en su vejez un soneto a un pirata de la Isla del Tesoro, Blind Pooh. Ha escrito acerca de Stevenson cuando escribe acerca de literatura inglesa, pero uno puede encontrar rasgos dispersos acerca de él en muchísimos lugares, en sus propios cuentos, no necesariamente cuentos que tengan que ver con un ámbito marítimo. Con lo que la asignación a una literatura del carácter de menor o mayor es algo que depende de la lectura, y entonces habría que pensar más estas categorías tan fijas, ¿no? En líneas generales, quienes leemos la literatura del mar, empezamos a hacerlo a partir de las versiones más aventureras, Salgari, Julio Verne, y luego vamos llegando al resto. Y aún en el resto, aun cuando lo que tematicen sea quizás la imposibilidad de la aventura está
aunque sea como expresión de cierta necesidad humana y como cierta pregunta, ¿no? por esa carencia. A mí me interesaba, a partir de lo que leemos, hacer hoy en día la pregunta por la aventura. Digo, ¿es posible la aventura en el mundo de hoy? Digo, donde los barcos navegan por una ruta perfectamente trazada y navegan, en algunos casos, registrados en tiempo real, ¿no? La empresa va viendo momento a momento qué es lo que hace el barco. En algunas empresas hay cámaras en la sala de máquinas y en el puente de mando, ¿no? Qué lejos este mundo, que no es un mundo de hace 2 siglos, es el que viví yo, en que se podía mentir que había grandes tormentas y entonces uno se acercaba a la costa. ¿Qué lugar habría para la aventura, ¿no? ¿Dónde residiría? Yo creo que en todo caso la aventura se corrió de lugar, o quizás siempre estuvo ahí, y que la aventura reside básicamente en una mirada y reside en la escritura, ¿no? La aventura es básicamente una aventura de lenguaje, no creo que tenga existencia per se. Cuando venía para acá pensaba en un texto que es sumamente aventurero, que es Los cosmonautas de la autopista, de Cortázar, ¿no? Que él lo que hace es inventarse unas reglas con su compañera Carol Dunlop. En realidad es un libro de los dos, no del solo, e ir haciendo el viaje más pago que se puede hacer entre 2 puntos de Francia, sin poder salirse de la autopista, más que meterse en los boliches que hay en las estaciones de servicio. Y sin embargo, esto que ya está dicho desde el título, ¿no? Esto de ser una especie de cosmonautas, ese tráfico que es tan rutinario, una nueva mirada de esos mismos lugares y una nueva forma de escribirlo, lo convierten en una narrativa de aventuras, ¿no? Algo que ya está prefigurado en un texto muy anterior de Cortázar, que es La autopista del sur, ¿no? Que lo deben recordar. Hay un gran embotellamiento, no pueden avanzar, esto se va hasta el absurdo, no son unas horas, sino que son días, y las relaciones sociales que regían cuando el tránsito por la autopista era el común, gente volviendo de sus vacaciones, se empiezan a transformar y las relaciones humanas cambian, ¿no? Me parece que es un poco, desde esa idea llegó hasta los autonautas de la cosmopista, y ahí hay narrativa de aventura. Oyendo a un autor al que he seguido bastante, que es Haroldo Conti, es la paradoja de un autor de literatura de viajes o en viajes que prácticamente no ha viajado, porque uno puede pensar en Mansilla, que vimos en el seminario, o en Sara Gallardo, que son autores que escriben mucho sobre viajes, pero que han recorrido el planeta. Haroldo Conti es un narrador de viajes que prácticamente no viajó, y de nuevo, insisto, está en la mirada y en la forma literaria. Por ejemplo, el trayecto del Boga, que es el protagonista de la novela Sudeste, quizás el gran navegante de nuestra literatura de navegación, es un trayecto dentro del Río de la Plata que va desde los Bajos del Temor hasta San Isidro y no va más lejos, ¿no? Su errancia son esas pocas millas, es un trayecto que uno podría hacer en horas. De hecho lo he realizado en horas, y ahí se puede contar toda la vida y ser prácticamente una odisea. Pero vuelvo un poco a la madre de los relatos de aventura en el mar, vuelvo a la Odisea. La Odisea está llena de prodigios y el trayecto de Odiseo es muy pequeño. Si ustedes miran en un mapa del Mediterráneo y tratan de reproducir qué es lo que hizo, es un chanta. Uno dice, ¿cómo estuvo 10 años para regresar? No tenía ganas de volver con Penélope, ¿no? Porque ¿cómo hace, más allá de que estén Circe y Eolo y de tener en contra a Poseidón, cómo hace para tardar tanto, ¿no? Me parece que siempre la aventura estuvo en la mirada y en la escritura, solo que ahora, al cerrarse en el mundo real, entre comillas, la posibilidad de lo desconocido, nos enfocamos más hacia ese lado. A mí me interesaba, más allá de los textos que había para hoy, hacer todos estos señalamientos porque no habían sido hechos en ningún momento. Y ahora sí,
querría meterme con los textos, pero ya que estamos y que no somos tanta gente y que tenemos otro micrófono, a mí me gustaría muchísimo, pero muchísimo, quienes leyeron estos textos, que me comenten sus experiencias de lectura, que pregunten cosas. Yo, por supuesto, también diré algo, pero me gustaría aprovechar para dar la palabra respecto a Sara Gallardo, a Bernardo Cordon, a Juan Matio, a Valeria Limardo, a Rodolfo Walsh, en un texto no tan conocido quizás de Walsh como otras de sus crónicas. Mi pregunta tiene que ver con la elección del texto de Valeria Limardo, precisamente. Valeria, que de hecho nos mandaba sus saludos y hoy nos habilitó la descarga de su novela, un fragmento de la novela es el que propusiste como lectura para este taller. Me resultó muy curioso, muy atractivo, muy interesante realmente, y muy curiosa la elección. Digamos, tengo más preguntas que certezas, porque tiene que ver con otro tipo de viaje, ¿no? El que aparece en la novela, otro tipo de navegantes, otras experiencias, algunas de lo que leí, descargué la novela, de lo que leí, digo, más uno podría esperar que hubiera en la experiencia de alguien que está en un transatlántico, ¿no? ¿Cómo es el tipo de...? En un crucero. En un crucero. O en un crucero, bueno, un relato muy festivo y no solo eso aparece, ¿no? Así que bueno, me resultó muy curioso que un crucero fuera parte de la elección y lo celebro además por lo cercano, vigente y muy presente, ¿no? de este texto. El texto de Valeria Limardo es un capítulo de Rezos, Velas y Creencias que forma parte de una novela que es Más allá del Mar Caribe. Valeria es a su manera, o fue, una navegante argentina, navegante mujer. Ella trabajaba en el gift shop, trabajaba en cruceros que hacen recorridos breves por el Caribe, siempre son el mismo. Se repite permanentemente el mismo esquema, van del mismo puerto al mismo puerto, los horarios son siempre lo mismo, tal día hay fiesta, tal día hay cena con el capitán, tal día hay karaoke, tal día toca la banda, con lo cual la repetición a lo largo del año de 50 veces lo mismo, para quien es un trabajador del mar, Valeria es una trabajadora del mar a su modo, es pesadillesca. En principio hay algo que tiene que ver con todos los textos, que tiene un grado de subjetividad, pero creo que no del todo. Yo trato de elegir textos que a mí me parece que tengan un valor literario, y me parece que el de Valeria lo tiene. Y después hay una serie de cosas, hay otros textos de grandísimo valor literario y que no traje, que no están en otros textos ni argentinos ni de otra lengua, por lo menos hasta donde yo he leído, que es de este mundo de los cruceros, del supuesto glamour, mostrar el revés de la trama, mostrar la precarización laboral, la repetición maquinal de siempre lo mismo, los niveles de explotación inauditos de quienes trabajan a bordo, la composición de las tripulaciones multinacional, los maquinistas son italianos, los capitanes son esto otro, las chicas que son mozas son de Europa del Este porque hay como una especie de gusto masculino estándar que diría que son las más lindas, las que en cambio son asiáticas o africanas las que se ocupan de las tareas domésticas. Esto es terrible. Fíjense de nuevo si el barco es una heterotopía, ¿no? Porque uno a partir de este barco podría entender cómo es el mundo de la globalización. Y a mí me interesa también cómo estas chicas que trabajan a bordo, y son todas de diferentes nacionalidades, con diferentes historias, diferentes religiones, diferentes culturas, logran establecer algún grado de solidaridad, ¿no? A mí me interesa mucho el mundo de los navegantes, no solo ni principalmente en tanto héroes, que es una forma bastante común, bastante tópica, sino en tanto trabajadores. Y bueno, las trabajadoras de Valeria son absolutamente actuales.
bueno, en este capítulo logran un equilibrio precario, una forma de negociar con esas condiciones de trabajo tan alienado y con tanta explotación, ¿no? Es al revés de lo que uno ve en muchas películas. Bueno, cómo viven los trabajadores, los que están por detrás. Por eso fue que lo puse, ¿no? Como que es un momento literario especial. Ya que sacaste el tema de las selecciones de textos, me gustaría pensar en otras selecciones que hay quienes dejarían esto afuera de la literatura. Por ejemplo, el texto de Sara Gallardo, aparecido en el 71 en una revista, confirmado, y el texto de Rodolfo Walsh, que también es una crónica aparecida en una revista, Panorama en su caso, unos años antes, a fines de los 60. Hay determinadas lecturas que, sobre todo desde la academia, pensarían este tipo de textos, de nuevo el bendito adjetivo, el maldito adjetivo, menores, ¿no? Como cosas que hacían los escritores para sobrevivir. A veces los mismos escritores se autoengañan y piensan que, bueno, que son textos de supervivencia. A mí me parece que cuando se trata de escritores, el placer del texto, diría Barthes, siempre está, y la búsqueda siempre está. Digo, alguien que escribe poesía podrá trabajar de prensero en algún lado, pero le quiere encontrar, así redacte una gacetilla, le va a querer encontrar alguna vuelta que quizás solamente esa persona la lee para sentir que está trabajando con el lenguaje, ¿no? Ni hablar Sara Gallardo y Rodolfo Walsh. Son dos textos además que nos hablan no solamente por los objetos acerca de los que hablan, sino por el marco de circulación en el cual fueron producidos y en el que se inscriben, de otra época argentina muy distinta y ya muy distante, valga el fallido. Eran épocas dictatoriales, ¿no? En un caso la dictadura de Onganía y en otro no sé si era la de Livingston o ya la de Lanusse, pero digamos una continuidad de dictaduras, un país sacudido por las puebladas, por las organizaciones guerrilleras, el país de la proscripción del peronismo. Sin embargo, era el país de la modernización cultural, ¿no? Viene al caso, estamos en un predio que era de Fabril. Fabril tuvo una de las mejores editoriales que ha habido en la historia de la edición en castellano. Si miramos la colección Anaquel, donde por ejemplo salió la primera edición de Sudeste, Haroldo Conti, nos encontramos con primeras ediciones de novelas de Onetti, pero también primeras ediciones de cantidad de autores extranjeros que eran traducidos por primera vez al castellano en la Argentina, ¿no? Ítalo Calvino, Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, Bertolt Brecht, Dürrenmatt, y la lista es larguísima. En esa Argentina dictatorial, ¿no? Qué cosa tan extraña, que además era una potencia editorial en el mundo, y a nivel periodístico, a diferencia de lo que había pasado unos pocos años antes, donde por ejemplo tenía un peso muy fuerte Life en castellano, era un consumo de clase media, eso rápidamente dejó de existir y revistas como Primera Plana, Confirmado, Panorama y más adelante ya en los 70 Crisis, eran muy leídas, eran básicamente leídas por un público urbano de clase media y bastante ilustrado, politizado, universitario, pero tenían unas tiradas impresionantes, ¿no? También obviamente otro mundo sin la competencia de la televisión o de internet, que permitían determinados regímenes de escritura que hoy son imposibles para las empresas periodísticas argentinas. Imagínense que a Sara Gallardo viaja a Europa no en avión de corresponsal a algo, sino que la mandan en un barco de carga que tenía una cubierta para pasajeros, que va a tardar hasta llegar a puerto 20 días. O sea, esto es absolutamente impensable. Y ella iba mandando, y me imagino que por radiotelegrafía, notas. No, uno podría escribir todo un libro con las crónicas que iba mandando Sara Gallardo desde el buque de Elma, Lago Argentino, ¿no? Acá también tenemos una constancia de otra Argentina, un barco argentino de la empresa estatal de carga. Y un barco construido además en los astilleros Río Santiago. Pero volviendo al tema de la escritura, digo, ¿qué empresa periodística argentina, con el nivel de precarización que existe en el periodismo, mandaría hoy a una persona, digo, incluso una redactora estrella como Sara Gallardo,
a que pierda tiempo, entre comillas, 20 días para escribir las cosas que escribía. Esto es impensable. También el tema de que Rodolfo Walsh se embarcara fuera al Pontón Recalada, que era un viejo barco fondeado frente a Montevideo, donde vivían los prácticos, y entonces subiera un barco en lancha con el práctico e hiciera el ingreso al puerto de Buenos Aires en un superpetrolero para contar cómo era ese oficio desconocido en líneas generales por los argentinos. O sea, de entrada hay una cuestión que es el tiempo, que es básico para la escritura de crónicas, ¿no? De este género anfibio entre la literatura y el periodismo. Un género que, más allá de cierto nivel, si me permiten la expresión, de tilinguería, que se le suele poner como la gran coordenada, siempre los europeos o los norteamericanos son quienes nos influyen, vendría del New Journalism. Por supuesto, Walsh escribió Nuevo Periodismo antes de que el Nuevo Periodismo existiera. Pero antes, en la Argentina existió el diario Crítica y existió el diario El Mundo, donde escribía Roberto Arlt sus aguafuertes. Me parece que habría que pensar estos antecedentes argentinos en esas formas del periodismo. En un encuentro pasado hablaba de lo que eran los escritores de Natalio Botana. Natalio Botana en un diario que era absolutamente sensacionalista y donde los policiales eran así furibundos. De hecho, hasta tenían policiales en verso, ¿no? Como el policial para la chacota. Él quería, sin embargo, tener un suplemento codirigido por Borges y Petit de Murat. Me parece que ahí están los antecedentes de estos escritores insertados en medios periodísticos donde había tiempo, donde estaba esta coordenada. Tiempo que por supuesto es dinero para toda empresa. Ana Basualdo, otra gran cronista de la época, hace poco tiempo se publicó una compilación de textos de ellas que se llama, creo que El Presente es el título. En un estudio acerca de la crónica, ella destacaba sobre todo la cuestión del tiempo. Yo la otra cuestión que destaco en la crónica es que la crónica no es un artículo adornado con recursos que vienen de la literatura, sino que es imposible de ser reducida a infografía. Si uno un texto lo puede más o menos traducir a una infografía y la pérdida en la traducción no es tan grande, no sé si es genuinamente una crónica, ¿no? Digo, pongamos un ejemplo un poco por el absurdo. Un cuento de Borges no se puede reducir a infografía. O sea, si entra en una infografía ya dejó de ser el cuento de Borges. Las crónicas, si realmente tienen una pata en el mundo del periodismo y una pata en el mundo de la literatura, también participan de esta cualidad. No son reductibles. Hay una serie de informaciones que el periodismo más adocenado piensa como, entre comillas, de color, como si el mundo fuera en blanco y negro, que son fundamentales, que si uno quita eso, pensemos el texto de Sara Gallardo, el de Walsh, hay una serie de elementos que la infografía no permitiría, que son fundamentales. Por ejemplo, en el caso de Sara Gallardo, la permanente autorreflexión y el hablarle al lector, ¿no? Algo que también tiene antecedentes en la literatura y en el periodismo argentino. Roberto Arlt lo hacía, y lo hacía muchos años antes Mansilla, esta cuestión de establecer una relación de ida y vuelta con los lectores, e incluso algo más, el contar que se está escribiendo. Tanto Mansilla como Sara Gallardo tienen, por un lado, una escritura que se centra en esa función que Jacobson, en su texto clásico sobre funciones del lenguaje, plantea como función fática, ¿no? Un texto que está muy centrado en el receptor, ¿no? Y también son escrituras performáticas, porque tanto Mansilla como Sara Gallardo lo que hacen es escribir para contarnos que están escribiendo. Roberto Arlt también lo hacía, lo que pasa que Mansilla y Gallardo, dos textos que surgen en circunstancias bastante parecidas, jóvenes que se van de viaje, en un caso a Oriente, el de Mansilla en supuesto viaje de negocios, en el caso de Gallardo en un viaje de trabajo, son de clase alta y me parece que su forma de sentirse argentinos es que se sienten en casa en cualquier parte del planeta. Y entonces juegan de algún modo con el lenguaje, con la pertenencia,
En el caso de Roberto Arlt, me parece que lo que se teatraliza un poco, lo que es performático, es el tema del escritor como trabajador asalariado. Y un poco se juega con esto. Hay alguna aguafuerte muy conocida que es casi un chiste vanguardista, porque él dice, tengo que llegar a tal hora con tantos miles de caracteres, y me pasa esto y me pasa el otro, pim, pum, pam, bueno, listo, ya terminé, ¿no? Como que son distintas formas de ser performáticos. En el caso de Gallardo me interesa muchísimo el tema de que sea un barco argentino construido en Argentina y un lenguaje profundamente argentino, que dialoga con los clásicos. Cita que ella es una lectora de Moby Dick, la gente de su clase como cuestión formativa leía de muy pequeña o les eran leídos los clásicos, pero ella habla de una manera que absolutamente irreverente. Digo, a diferencia de lo que pasaba más de un siglo antes con Mansilla, que de manera muy sagaz lo que constataba era que alejarse de Buenos Aires y meterse en el mundo del mar era alejarse del idioma propio, Gallardo va en un barco argentino y habla en porteño, ¿no? Esto es muy interesante. Y lo de Walsh me resulta interesante por muchas razones. Su temática, que es un práctico. Yo creo que hoy en día uno podría hacer una encuesta en Buenos Aires, que es una ciudad que tiene puerto, a pesar de que se ha invisibilizado y que por lo tanto tiene prácticos. Si se hiciera una encuesta, la mayor parte de los habitantes no sabe que es un práctico. Walsh se embarca para contarlo, y ese inicio de Walsh a mí me resulta particularmente interesante, porque nos pone como si estuviéramos a bordo del puente de mando de un buque que entra a puerto, ¿no? Que va con la radio VHF prendida, y ese sonido es el barco. Walsh solía decir que escribir es escuchar. Esto, por supuesto, es una exageración y una metáfora, pero en buena parte de su literatura, escribir ha sido escuchar. Ha sido, por ejemplo, escuchar que se dice que hay un fusilado que vive. Ha sido escuchar determinadas formas de lenguaje para poder escribir el cuento corso. Y acá él lo que hace es hacernos escuchar con él esto que suena por la radio, que es un aviso a los navegantes que emite Prefectura y que suenan los puentes de mando de los buques que van entrando a puerto, que probablemente el lector no entienda qué cuentan, ¿no? Con lo cual estaría subvirtiendo una normativa de cierto periodismo, que es que en las primeras líneas yo tengo que saber claramente de qué se habla, qué sucedió dónde, quién lo hizo, cuándo, etc. Pero acá hay otra forma de hacernos entender que estamos en otro lugar, ¿no? Es hacernos sentir el sonido del barco. Y me parece muy bien cómo combina las partes estrictamente narrativas, uno podría decir prácticamente de montaje cinematográfico, por ejemplo, cuando entra este gran petrolero y entra prácticamente rozando las piedras, y otras partes que son de divulgación histórica o de explicación de determinadas cuestiones económicas, ¿no? Porque si bien es una crónica, es al fin y al cabo un texto informativo periodístico. Digo, tiene una pata en la literatura, decíamos, pero tiene también una pata en lo que se lee para el consumo momentáneo. Y está muy bien equilibrado todo esto, ¿no? Y por eso lo que les decía, hay partes que claramente se podrían reducir a la infografía y hay otras que se quedan afuera. Walsh tenía una particular conciencia acerca de cómo Argentina era, me parece que hoy en día lo es más, un país cuya cultura suele ignorar las bases materiales que la permiten. De nuevo, quiero evitar la idea de la sobredeterminación, pero claramente hay determinadas bases materiales que permiten que existan determinadas expresiones culturales. Por eso a Walsh le interesaba en sus crónicas, recorrer el río Paraná, meterse en un frigorífico, ver cómo era el trabajo de un práctico, ¿no? Esto es bien los años 60 y 70, tan paradójicos, donde aún en medio de una dictadura había algunas cuestiones que eran bastante más vivas y más soberanas de lo que son hoy en día. El sistema periodístico, por un lado, el sistema de la navegación, por otro. Un mundo absolutamente opuesto
al mundo que nos cuentan Juan Matio o nos cuentan Valeria Limardo. Hay una cuestión de punto de vista, de perspectiva desde la cual se narra en la novela 3 veces luz de Juan Matio. Está contado en buena parte desde una perspectiva que tiene que ver con uno de los polizones, el mayor, que ha sido un combatiente revolucionario. Obviamente hay cosas del trayecto de ese barco que no se conocen, están escondidos en un container en una bodega, por lo cual hay un montón de cosas que no pueden saber. No hay un narrador omnisciente o un piloto que nos podría contar cuál es la navegación. Esto me parece que hay que señalarlo, porque de nuevo es un barco no heterotópico, un barco idea. Este es un barco bien de esta época, con un trayecto que, más allá de que los polizones no lo conozcan bien, los lectores sí tranquilamente podemos entender desde dónde navega y hacia dónde navega, ¿no? Me parece que ahí hay un poco de un milagro de perspectiva, acercarnos a estas personas que están sufriendo encerradas en los contenedores y no contarlo desde un narrador omnisciente o desde un integrante de la tripulación, por ejemplo, que esto sería tan distinto como pensar si está la cámara acá delante mío o está acá a mis pies. Se ven distintas cosas. Bueno, eligió Juan Matio ponerla en los pies, ponerlas en lo que normalmente está oculto, ¿no? Acá hay un trabajo sobre el punto de vista que me parece que también tiene que ver con la novela actual del mar. Les mencionaba la novela de Patricia Rato, Trasfondo, que transcurre en el submarino San Luis, un submarino que existió en la realidad y que fue alistado durante la Guerra de Malvinas. Y acá es todo un tema. ¿Hay alguien que haya leído la novela Trasfondo? ¿No? Bueno, entonces no me tengo que callar, porque quien cuenta es todo un gran tema de la novela, un gran tema. Es una novela breve y maravillosa. Es un milagro de escritura todo lo que logra meter en una novela que uno prácticamente lee de una sentada. Qué mundo tan complejo y tan atractivo. Y es todo lo contrario, por ejemplo, de lo que sucede con el cuento de Bernardo Cordon, de nuevo yendo al punto de vista. El texto que yo les acerqué de Bernardo Cordon, Los Navegantes, es un relato largo o una novela que tiene un punto de vista coral. Cada uno de los tripulantes de un barco va contando cómo es la vida a bordo y se van sucediendo, con lo cual tienen diversas miradas. Yo elegí uno de los puntos de vista por razones particulares y me parecía que era lo que era más autoconclusivo, si no era demasiado largo el texto, pero fíjense qué diferencia estos puntos de vista que uno diría que tienen más aire, que tienen como más conocimiento de lo que está sucediendo, y estos otros puntos de vista que uno podría pensar como más clandestinos, ¿no? En el texto de Juan Matio, lo que se ve es una parte, no puede verse el todo. El submarino de Juan Matio, a diferencia del Nautilus del Capitán Nemo, que tenía grandes ventanas que permitían ver el fondo del mar, los ojos del submarino son el sonar, una herramienta que maneja alguien altamente capacitado que por los ruidos puede saber qué pasa afuera, pero digamos que es una perspectiva limitada y que sin embargo, como suele suceder con los puntos de vista limitados, logra una máxima expresividad. Lo de Juan Matio es exactamente el mismo esquema y lo de Valeria Limardo quizás sería algo intermedio. Hay toda una parte que las chicas que trabajan en todos estos sectores de los buques ven, quizás lo que yo llamé el revés de la trama, el otro lado del tapiz, pero hay toda otra parte de informaciones que no conocen, ¿no? Es un mundo un poco opaco. Las decisiones empresarias, las decisiones gerenciales son conocidas solo por sus efectos sobre los trabajadores, nada más. Bien distinto es este mundo de Cordon, el mundo de un barco del presidente Castillo, de una empresa estatal argentina, donde no hay mayor secreto. En todo caso, lo que sí hay, que es muy interesante,
es el contraste entre algunos que mantienen cierto vínculo romántico con el mar y quienes se embarcan meramente por una cuestión de ganar un dinero más fácil o pretendidamente más fácil que en otra parte, y las decisiones empresariales, ¿no? Pero todo esto está bastante expuesto en un primer plano. Me parece que esto lo posiciona entre un polo de transparencia y un polo de mayor opacidad narrativa, de aparente limitación narrativa, tienen que ver con cómo se construyen las miradas sobre una época. De nuevo nos alejamos de la heterotopía. Yo les decía que en la época del presidente Castillo, la gente que vivía en una ciudad portuaria podía como paseo irse a tomar un mate con factura al puerto. Hoy en día está prohibido en prácticamente todo el planeta hacer eso, salvo los puertos deportivos, que a su vez en su mayor parte son privados, ¿no? Por cuestiones logísticas, pero también por cuestiones geopolíticas y de seguridad. A partir del 2001 hubo prácticamente exigencias de parte de Estados Unidos y de la OTAN de determinados regímenes para los puertos, que implican esa opacidad, esa invisibilización, esa sustracción de la cotidianeidad. Entonces, bueno, que se narre de este modo me parece que es una forma desde la narrativa de construir la época. No es que las perspectivas aparentemente limitadas sean una novedad absoluta, en todo caso la novedad sería su uso. A mí me gusta mucho dar ejemplos con películas. Hay una clásica de Hitchcock que es La ventana indiscreta, que no me acuerdo quién era el actor, si era Rock Hudson, que estaba quebrado y enyesado y con mucho calor, como hoy, y miraba por una ventana. Y a partir de mirar solo por esa ventana, se imaginaba que había habido un crimen. Si él no hubiera estado con esa perspectiva en apariencia ilimitada, no se habría dado cuenta de que había un crimen. Bueno, buena parte de la narrativa marinera de hoy en día lo que hace es esto, mirar por una ventanita para contar que en el mar hay un crimen. Hablen ustedes, por favor. No, me quedé pensando que en la relación de que nosotros no tenemos como la cultura de los barcos y del mar, y que me quedé pensando en los inmigrantes, que ahí sí era una época donde el barco era, no sé, implicaba muchísimo acá. Ahí también hay alguna literatura o no sé. Me acordé de un libro, pero no estoy segura si es de Barico, el del hombre que nace en el barco y vive toda su vida, que se hizo película también. Después lo voy a... ¿Te acordás? Novecento, claro, que es un barco inmigrante, pero bueno, Estados Unidos, ¿no? Acá, que también está buenísima la historia porque el hombre nunca salió del barco, se crió ahí adentro, no sé si lo... No lo leí ese, pero iba a mencionar el libro de una autora argentina que siempre me olvido, es una autora teatral muy conocida que escribió El mar que nos trajo, que es un barco de inmigrantes. Tengo algo con él. Yo creo, les voy a contar por qué creo que me olvido de ella. Yo en una época trabajaba de productor periodístico del ciclo Historias de Vidas, de Ana Cacopardo. El trabajo que yo tenía que hacer era lo que se llama la entrevista previa, o sea, hacer una entrevista con la persona que potencialmente se iba a entrevistar en televisión en profundidad, recabar no solamente una serie de datos de su vida y filmar fotos de su vida que guardara esa persona y amistades a quien se podría consultar, sino sobre todo ver cómo reaccionaba a las preguntas y a los ritmos, ¿no? Y dar un informe si eso podía ser televisable o no. Yo fui a visitar a esta mujer, que creo que vive acá cerca, me atendió muy bien, Griselda Gambaro. No logré, a mí me atraía muchísimo y no logré sacarle más que monosílabos. Estuve como 3 horas, sumamente simpática, y yo creo que me olvido de su nombre por eso, porque para mí fue una frustración. Yo propuse que la entrevistáramos y cuando volví le tuve que decir, mira Ana, me parece que no va. Bueno, Griselda Gambaro tiene una excelente novela sobre los buques inmigrantes. Nicolás Casullo tiene una novela donde esto aparece, como tantas otras cosas que aparecen, que es El frutero de los ojos radiantes, un novelón que no sé si ha sido reeditado, no lo sé,
esto aparece, y aparece mucho en el tango, ¿no? Porque el barco del inmigrante es un barco sumamente particular. Normalmente, si venían por necesidad. No viajaban como Sara Gallardo, como Mansilla, sino que viajaban en las peores condiciones posibles, con el pasaje más barato. En líneas generales, el viaje de por sí era un viaje de sufrimiento y buena parte de ellos sabían que no iban a regresar nunca. Algunos lograban hacer algún dinero y volvían, pero en principio no. El caso de mis abuelos y bisabuelos, ¿no? Vinieron por barco y jamás regresaron. Y entonces me parece que ese barco se parece bastante al barco del tango, ¿no? Hay varios tangos que son tangos portuarios y es raro, ¿no? De nuevo aparecen las mediaciones culturales. Por ejemplo, el famoso tango que canta Tita Merello, yo alguna vez lo traje en el seminario anterior, es un tango de Coviani y Cadícamo, Nieblas del Riachuelo, ¿no? Es un tango de 1931 que aparece en una película policial de Zaslavsky, La Fuga, lo estrena Tita Merello, o sea, lo canta en un cafetín de La Boca y es la contraseña para que hagan determinada cosa, una movida. Y es notable porque en una época en la que el mundo portuario argentino tiene una gran vida, sin embargo se centran en los barcos que jamás han de partir. Esto es muy notable, ¿no? Y hay varios tangos por el estilo, y acá me parece interesante pensar cómo operan los factores culturales, ¿no? Los barcos que jamás han de partir son los barcos de los inmigrantes, porque los barcos partían todo el tiempo, lo que pasa es que ellos se quedaban. El tango llega hasta el puerto, viene un poco del puerto, el bandoneón vino por mar obviamente, pero después llega hasta el puerto, ¿no? No se embarca, cuenta la previa, ¿no? Hay uno muy lindo que canta algo así como qué lindo que es bailar en tierra firme, mañana hay que zarpar. O el caso del Volver de Gardel con ese videoclip fabuloso cuando están llegando a Buenos Aires y él arranca a volver. Siempre es en la cercanía. Hay un cuento de Onetti que también tiene que ver con esto, uno podría pensarlo casi como un cuento argentino, que es Exberg en la costa. Bueno, búsquenlo porque vale la pena. Ahí aparece también de nuevo el puerto y el barco y del inmigrante. Hay un inmigrante que a su amor le quiere regalar un pasaje para que vuelva al lugar de donde es oriunda. Y bueno, las cosas se complican. Yo lo que quería ahora es invitar a que con todos los protocolos del caso se acerquen a la mesa para mostrarles algo y hacerles una propuesta. Lo que les he traído acá es una carta náutica producida por el Servicio de Hidrografía Naval. Es una carta del Río de la Plata exterior, medio e interior. Aparece en Montevideo, La Plata, Buenos Aires, y vamos hacia allá, las localidades del norte, y Tigre. Esto es lo que se llama una carta náutica general. ¿Por qué es una carta náutica general? Porque no es una carta que se usa específicamente para navegar, sino que se usa para entender. Por ejemplo, un navegante extranjero que no conoce en absoluto, vienen desde China hasta Montevideo y van a seguir viaje río arriba para cargar soja, supongamos, en algún puerto del Paraná. Tienen que tener una mirada total, por eso es una carta general, de lo que es la cuenca del Plata, para entender dónde hay profundidad, dónde hay bancos, por dónde corre el canal. Pero luego, para navegar, en las cartas náuticas de papel, que más allá de la existencia de las cartas náuticas electrónicas con las cuales se cargan los GPS, siguen siendo de uso legal por una serie de cosas que permiten, esta visión de totalidad es la fundamental. Después se trabaja con cartas de mayor escala que toman pequeños tramos. Y entonces sí, esas son las cartas que ya no se usan para hacer lo que se llama trazar la derrota, sino para efectivamente ir navegando, ¿no? Por eso es una carta general. Hay cartas de navegación y hay cartas que son aún más específicas, que son los llamados cuarterones o portolanos, que toman un puerto. Por ejemplo, uno ve acá Puerto La Plata
y hay una carta de este tamaño, pero que sin embargo representa solo este pedacito. Lo mismo pasa con Buenos Aires, ¿no? Las cartas náuticas son, por un lado, sumamente exactas y con una altísima codificación, ¿no? Aparecen profundidades, relieves de la costa, señalización de los canales, faros, toda una serie de informaciones que el navegante necesita y que el navegante permanentemente está haciendo una traducción entre el espacio y el plano de la carta. Es una de las cualidades básicas que debe tener un navegante, la cuestión de poder traducir eso, de entender eso que estoy viendo, que es el faro y que es el faro Montevideo, no es otra cosa, ¿no? Es una cosa que aún navegantes profesionales que no tienen ese don un poco innato, es una de las grandes dificultades. Si no se tiene esa capacidad de traducir, poder efectivamente navegar de una forma de comprender perfectamente lo que se está haciendo y lo que está sucediendo. A mí me ha pasado, en ese barco me pasó de todo, el Capitán Constante, quizás porque fue el primer barco en el que navegué tanto, por ejemplo, de estar navegando con un capitán que tuvimos que fondear por acá, en lo que se llama la Rada La Plata, ¿no? Que estuvo últimamente muy bajo las luces periodísticas por el encuentro de estos náufragos con cocaína, etcétera. Bueno, llegamos ahí y el capitán me preguntaba, pibe, ¿dónde estamos? Y era de noche, veía un montón de luces y era el capitán y me decía, pibe, ¿dónde estamos? Fue la primera vez que dirigí solo una maniobra de fondeo de un barco muy grande. Yo era muy chico, tenía 20 años, bueno, toda una locura. Pero fíjense que el tipo había llegado a capitán y esa capacidad, no la había desarrollado. Más allá de todo esto que me interesaba comentar, porque es un mundo no tan conocido, fíjense que acá hay una rosa de los vientos, como la rosa de los vientos que da nombre a esta aula donde se desarrolla el fin del seminario, que van a ver que está descentrada, porque hay un norte verdadero o norte geográfico y un norte magnético, ¿no? Lo que los compases de a bordo, o sea, a bordo se llama compases a lo que habitualmente se llama brújula, no marcan el norte geográfico, salvo el girocompás, que es otro mecanismo. Pero digamos, el compás, la brújula que inventaron los chinos, que es una aguja inventada, marca el norte magnético, que no es exactamente el norte, ¿no? Y hay una diferencia que se llama declinación magnética, que uno debe tener en cuenta para, a partir de un compás magnético, medir un rumbo. En este caso, la rosa de los vientos no tiene una gran declinación magnética, que a su vez tiene una variación anual que uno debe ir corrigiendo, tiene que ver de qué año es la carta y ver cuál es la variación actual. En algunos casos es más pronunciada, pero además imagínense que ese pequeño ángulo, si uno empieza con un rumbo acá y termina acá, ese pequeño ángulo de diferencia lo que termina generando puede ser una catástrofe, ¿no? Porque a medida que uno se va alejando, es cada vez más la distancia que difiere el seguir uno y otro rumbo. Más allá de lo que quieran preguntar acerca de esto, a mí me interesaba el tema de la intervención. Todos estos papelitos de colores que ven pegados, lo que tienen son nombres de autores argentinos. Es un lugar común el tema de que vivimos de espaldas a los espacios acuáticos y los espacios acuáticos no tendrían representación cultural. Sin embargo, todos estos son nombres de autores que escribieron textos que tienen que ver con estos lugares. Y no se trata de autores muy extraños, por el contrario se trata de autores y autoras centrales en el sistema literario argentino que han escrito cosas que tienen que ver, ¿no? Que es una forma bastante rápida de visibilizar esto. Fíjense la cantidad, y no sé si está actualizado al día. Aparecen Borges, Roberto Artzaer, Sara Gallardo, cantidad de escritores y escritoras sumamente conocidos que han escrito así, ¿no? El trabajo que hice también fue identificar no solamente los libros, las fechas, sino también guardarme determinados párrafos significativos como parte de un trabajo. Y lo que yo quería proponer, yo podía traer una carta de la Argentina con el mismo trabajo, pero me parecía más importante, y lo charlaba con Mónica,
proponer con quienes quieran prenderse y con el marco institucional de la Universidad de Quilmes, armar un mapa interactivo de la Argentina que comprenda literatura, pero literatura ampliamente pensada, no solamente narrativa, también poesía, teatro, pensar crónica, y que cada integrante que se quiera sumar a esta iniciativa, lo que aporte sea decir, miren, acá está esta novela de este autor nuevo que transcurre en Puerto Deseado, o están estos poemas de fulanita que escribió en Tierra del Fuego. Y entonces ir armando ese mapa literario, náutico, interactivo. No es demasiado difícil de resolver técnicamente, Daniel nos va a dar una gran mano. Se puede hacer incluso en Google Maps, creo que no es lo mejor, pero hay plataformas donde se puede despojar de un montón de información que sería un poco parásita. Lo que se necesita es un mapa. Yo en este caso lo hice por una cuestión metafórica y de gusto en una carta náutica, pero quizás bastaría un perfil de la costa donde figuren las ciudades y bueno, ahí empezar a hacerlo. Así que esa es la invitación, ¿no? Me parece que es las lecturas de los demás suban a las lecturas de uno, ¿no? No se puede conocer todo y está bueno pensarlo así, que sería una forma de difusión también. Centrándonos en ese... No, pensando en lo fluvial, digo, los ríos y el mar, ¿no? En las literaturas que, de algún modo, así sea en un capítulo o en un párrafo, o en una historia o en un poema, ¿no? Pero dar cuenta de toda esa diversidad. Bueno, no me estoy refiriendo a un cuento que sea estrictamente marinero, de hecho el Entenado de Saer no es eso, pero bueno, está muy bien contado el paso del mar al Río de la Plata y entonces ahí figura Saer. Aparece por ahí también Mansilla por el texto que vimos del viaje a Oriente. Supongo que cuando decís poesía también te referís, por ejemplo, a tangos, a canciones de rock. Absolutamente amplio. Ahí está, por ejemplo, está Spinetta por Bajo Belgrano. Manal también está. Y Manal tiene, a ver, ¿por qué lo puse? Puede ser por el Avellaneda Blues, ¿no? Porque cuenta la grúa su lágrima de carga, descarga sobre el dock. Es Avellaneda Blues ese. Sí. Hay bastante en el rock argentino. Es muy notable. Yo lo quise entrevistar acerca de eso, pero bueno, era renuente. Machi, el gran bajista de rock que fue bajista de Spinetta, él fue tripulante de la fragata Libertad. Él previamente a la dictadura, cuando la ESMA se convirtió en campo de concentración, o sea, como una década antes, hizo la escuela de oficios, que era la ESMA, como electricista. Y a principios de los años 60 hizo un viaje en la fragata Libertad, que es un viaje mítico porque batió el récord de cruce del Atlántico a vela para grandes veleros, y Machi iba ahí. Y era, por ejemplo, el que cuando llegaban a puerto tenía que subirse a lo más alto de los palos y poner todas esas lamparitas con las que se decoran el barco. Tiene muchas fotografías muy lindas, muchas historias. Yo lo quise entrevistar específicamente por eso, pero bueno, no quiso. Ha sido una influencia sobre Spinetta. Hay un disco en Durazno Sangrando, hay algunas letras de él, que por eso las imágenes náuticas son tan fuertes, ¿no? Ahí la invitación, veremos quiénes se quieran anotar y bueno, cómo lo resolvemos, pero si esa idea la quieren tomar, a mí me encantaría en principio armar un mailing, un grupo de WhatsApp, lo que sea, como para mantenernos en contacto e ir sumando la base de datos. Julián Berenguel preguntaba, vemos si cabe para este momento, pero si Juan L. Ortiz es nuestro poeta fluvial, ¿quiénes son nuestros poetas marítimos?, dice. Y una segunda pregunta dice, además de un viaje terrible y sus aguafuertes de viaje en camino a Uruguay y Brasil, ¿qué otros vínculos pueden pensarse entre la obra de Roberto Arlt y el mar? Yo coincido con Julián Berenguel respecto a Juan L., que es como una de mis devociones. Sí, es un gran poeta del río, de los ríos. No es el único.
de hecho hay unos cuantos más en Entre Ríos mismo. Manauta, por ejemplo, ¿no? Que más allá de su obra narrativa, que es lo más conocido, en principio y un poco en la línea de Juan Elio Ortiz, también escribió sobre los ríos. Hay mucho y hay muchas letras. El mismo Yupanqui tiene algunas letras sobre los ríos. Respecto al poeta del mar, creo que el poeta del mar en la Argentina es Hugo Foguet, de quien creo que no hablamos nada, no llegamos. Y es un caso interesantísimo. Hugo Foguet es tucumano. Uno pensaría, ¿por qué un tucumano va a ser el fundador de la poesía argentina del mar? Pero me parece que hace sistema. Foguet estudió en la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano, el mismo lugar donde estudié yo, solo que unos cuantos años antes, y él era maquinista naval. Viajó muchísimo, sobre todo en barcos Delma y en barcos de algunas empresas privadas, y sobre todo viajó a Oriente. Él es el autor de una novela, por suerte, que recientemente se reeditó, que es Pretérito Perfecto, que es una especie de Ulises, referido al Ulises de Joyce, tucumano, que transcurre en los años 60, de agitación política, pero también cultural, y con referencias a la historia de Tucumán, que también es la historia argentina. Pero además de esta novela, que quizás sea su novela más importante, él tiene un libro de cuentos, Convergencia, que transcurren todos a bordo de barcos argentinos. Y son re interesantes porque son cuentos donde acude a procedimientos narrativos de vanguardia, no son cuentos bastante esperables, ¿no? Como que es otra época de la escritura. Y además es un gran poeta del mar, sobre todo un libro que se llama En el canal al que se refiere es el canal de Beagle, toca el tema de los pueblos originarios en ese mismo libro, un libro muy muy hermoso. Fue recientemente reeditada por la Universidad de Tucumán, la Universidad Nacional de Tucumán, junto con Ediciones del DOC, sacaron su poesía completa. Es el gran poeta del mar en la Argentina, más allá de que hay cantidad de muy interesantes poemas del mar, y creo que por contagio, su compañera, que es una gran poeta tucumana, Inés Araoz, tiene unos cuantos poemas del mar. Y un poco en homenaje a él, uno de sus libros de poemas, quizás no sé si el que más me gusta, pero uno de los que más me gustan, se llama Echazón, que es un término náutico legal. ¿Alguien sabe qué es echazón? Echazón es una posibilidad jurídica y es la de tirar la carga al agua. Un barco carguero, sin tener penalizaciones, puede arrojar la carga al agua si el capitán entiende que, ya sea por algún tipo de accidente o por las condiciones de navegación en medio de una gran tormenta, el barco va a navegar más seguro tirando todo al agua. Entonces se llama echazón y avería gruesa. Y bueno, Inés Araoz lo llamó echazón de manera metafórica, ¿no? Como una especie de determinado momento de la vida en que se despoja de una cantidad de cosas para poder seguir. Me parece que por ahí quizás son las dos personas que más sistemáticamente escribieron poesía del mar, hasta donde yo conozco. Melissa, ¿vos no conocés más? Y bueno, respecto a lo de Arlt, me interesa mucho la pregunta porque tiene que ver con algo que planteábamos al principio, que a partir de determinada mirada uno puede encontrar que muchos escritores argentinos, pese a que no se los leen tal sentido, tienen una cantidad de textos del mar. Arlt es un caso. Julián Berenguel planteaba el tema de Viaje Terrible, que es este barco que en el Pacífico se ha atrapado en un remolino, y no me acuerdo qué otro texto mencionó. Ese solo. Bueno, uno podría pensar que la obra de teatro breve La isla desierta tiene mucho que ver con el mar como lugar de fuga, como lugar imaginario. En realidad son los oficinistas que imaginan y que nunca logran fugarse. Tiene algún cuento, ¿cómo es que se llama? Un cuento fantástico, muy muy raro, El traje del fantasma,
que arranca en el Tigre y termina en un océano innominado. Un cuentazo es. Y en las aguafuertes hay muchísimo. Hay un libro de aguafuertes que fue recopilado hace muy poco, todavía quedan aguafuertes que no han sido reunidas en libro. Se llama El viajero sentimental. Es un libro breve de aguafuertes y hay una aguafuerte portuaria que cuenta la boca, y cuenta la boca Roberto Arlt reescribiendo un poema en prosa, El puerto, de Baudelaire. Eso me parece que también. Y hay cantidad de aguafuertes, de las de Brasil, de las aguafuertes gallegas, de las aguafuertes vascas, algún cuento del criador de gorilas, por ejemplo La cadena del ancla, que cuenta cómo un navegante de un buque carguero a una prostituta que está complicada con el espionaje, la quiere sacar como polizón a bordo del barco, y bueno, las cosas se complican para mal de ella y para bien de la literatura. Digamos que un tomo bastante grande se podría recopilar con el Arlt de los mares. Y por supuesto el Arlt de los ríos, hay un texto, no me acuerdo si es de la editorial universitaria de Entre Ríos, que lo que hicieron fue recopilar los textos de Arlt sobre el río junto con los de Walsh. Ah, bueno, ¿es de Durer o es de otra editorial? Ah, de Santa Fe. El país del río, un libro excelente, es una muy buena idea. Son esos viajes, sí. El de Rodolfo Walsh no me acuerdo, pero el de Arlt es un viaje, se embarca en Buenos Aires en un vapor que va hasta Resistencia y vuelve. Y él en cada puerto va mandando una crónica sobre lo que sobre el... Ah, perdón. Perdón. No, bueno, eso, es un viaje que hace... me inhibe la cosa esta. Desde Buenos Aires hasta Resistencia va contando de las distintas distintas vivencias que él tiene como cronista en cada lugar a donde llega. Yo los que me acuerdo, en uno de los relatos es una varadura del barco muy, muy impresionante. Se llama el riacho o el arroyo de los peces leprosos. Pues es como un río con muy poca agua y el barco se vara y también hay toda una mafia. Creo que es en Reconquista o en Goya, por ahí. Es en el norte, en el Paraná, bastante arriba. Por supuesto le aparecen enseguida un montón de gente del puerto ofreciéndole sacarlo, cobrándole precios exorbitantes, y bueno, el capitán decide maniobrar hasta sacarlo. Y mientras tanto el agua está lleno de peces que tienen como que pierden las escamas. Es una cosa espantosa el aspecto del río. Bueno, y la otra cosa que me acordé de Arlt es la descripción del puerto, del viejo puerto de Buenos Aires, lo que hoy es Puerto Madero, en el Juguete Rabioso. Ah, mira, no la recordaba. ¿ És? Eso tiene que ir a la carta interactiva. Muy, muy impresionante. Hay un momento, yo no me acuerdo cómo se llama el protagonista de la novela. Pero hay un momento... Silvio Astier. Silvio Astier, claro, cuando se pega el tiro. Él creo que es después de que está en el hotel, que tiene una experiencia de un avance homosexual. Sí. Bueno, después de eso él va al puerto y termina pegándose un tiro. Pero antes de eso describe todo el movimiento del puerto. Es muy, muy, muy importante, muy impresionante eso también. Qué bueno. Eso. Yo quería traer algo que en el seminario anterior en el que hablamos también de estas cosas, te comenté, traje a la memoria, pero en realidad porque es una lectura que tengo cercana, El viaje del Penélope de Roberto Herzscher,
un ex soldado de Malvinas, un gran periodista de estos que escriben no ficción, este género de las crónicas. Es una crónica en la que él reencuentra el barco en el que estuvo en Malvinas como conscripto, como soldado, y todo el derrotero que hace ese barco lo encuentra de hecho en Europa, ¿no? Y reconstruye su propia historia a partir de la historia muy particular de ese barco. Sí, yo creo que Roberto Herzer, más todavía, inventa un género que no existía en castellano, que uno lo podría llamar la biografía de un barco. Y el barco este es un barco histórico, aunque es un ketch, lo llaman goleta, no sé por qué razón, había sido el Feuerland, que era el barco de un explorador patagónico histórico, un alemán, fue uno de los primeros en volar por la Patagonia y también en navegar, von Peugeot. Y los ingleses le cambian el nombre y le ponen Penélope, lo cual es muy divertido y le da lugar al título, ¿no? Porque Penélope era la que se quedaba en Ítaca mientras Odiseo viajaba, acá Penélope es la viajera. Y la Armada Argentina durante la Guerra de Malvinas lo requisa para usarlo como barco auxiliar para ir de una isla a otra. Y bueno, Roberto Herzer estuvo como conscripto en la tripulación de este pequeño barco y reconstruye toda la historia y bueno, cuenta Malvinas desde otro lado. Sí, es un libro maravilloso, sin dudas. Sí, que referente al río Paraná, a la navegación en el río Paraná, hay varios poemas de José Pedroni. La historia es así, hay un político y medio empresario que creo que era salteño, pero que va a buscar inmigrantes a Europa para fundar la primer colonia de inmigrantes, que es por los años 56, por ahí 1856. Y los embarca, es decir, creo que va a Suiza primero y después a Francia. El hombre se llama Aarón Castellanos. Los convoca, es decir, propagandiza el suelo argentino para, promete tierras, casa, bueyes, arados, qué sé yo, para convencer a las personas que estaban más desesperadas en Europa para que vengan a trabajar acá. Y los embarcan en Dunkerque, llegan a Buenos Aires y de Buenos Aires a su vez los embarcan en barcos de cabotaje argentinos, para llevarlos al puerto de Rosario y de Rosario a un poquito al norte de Santa Fe, donde se fundó Colonia Esperanza. Y hay muchos poemas de José Pedroni, que es un hijo de uno de esos inmigrantes, donde relata sucesos ocurridos en esos barcos, ¿no? Muertes de chicos, personas que no quieren desembarcar, que se quieren volver. Hay bastantes poemas de... Ahora que mencionaste, me acordé de un libro que no es de autor argentino, pero sí es de ámbito argentino, por el lugar acerca del cual escribe y por su circunstancia de publicación. Rafael Alberti tiene Baladas y canciones del río Paraná, que obviamente es un libro que salió acá en Losada, de otro exiliado republicano, y que no podía publicarse en España. Y el que tiene, bueno, muchísimos poemas del río es este poeta entrerriano que era amigo de Juan L. y también muy amigo de Borges en su juventud, que es Mastronardi, que Liliana Herrero le ha cantado algo de Mastronardi en el disco Litoral. Hay muchísimo, para eso de la carta interactiva hay mucho. No quiero dejar de nombrar a la unidad de formación y capacitación docente de la Universidad Nacional de Quilmes, del Departamento de Ciencias Sociales, que fue quien estuvo en la organización, llevando adelante la posibilidad de este encuentro, en particular a Marisa Alonso y a Daniel González. Quiero agradecerles porque, bueno,
que hoy pueda estar acá con nosotros Juan Bautista y que la televisión de nuestra universidad también esté presente. También les agradecemos a nuestros compañeros, a Pablo y a Diana. Quiero agradecerlo porque realmente quienes ponen en marcha las cuestiones técnicas y materiales y que recogieron con alegría la idea de la posibilidad de este taller tiene que ver con ellos. Yo prendí la mechita, pero después el reguerito siguió por otro lado. Bueno, mi agradecimiento, por supuesto, para toda esta gente, ¿no?, que permitió esta posibilidad. Bueno, primero gracias. Yo soy Julián, que recién había hecho una pregunta que había mandado. No quería interrumpir, estaba muy interesante y no quería interrumpir. Me daba risa escucharme con el apellido, sí. Era muy formal. No, yo la pregunta que tengo es más como paraliteraria, no tiene que ver directamente con la literatura, pero yo vivo acá en Quilmes y siempre me llama la atención como la poca presencia que hay, como decía Juan hace un rato, en la ribera de Quilmes, como que no hay un puerto, algo que uno pueda tomar para cruzar Uruguay, por ejemplo, que entiendo que hay como miles de motivos y explicaciones históricas por lo cual la situación sea así, pero ¿existiría la posibilidad de que eso alguna vez se pudiera como armar algo por el estilo, como que se pudiera generar algo turístico para cruzar desde Quilmes, digamos, a Uruguay, o es algo que no se podría porque habría que cruzar por el puerto de Buenos Aires? No, sí, la posibilidad existe. Hay que ver qué tipo de embarcación. Obviamente tiene que ver con mercados. No hay una imposibilidad de navegación, una imposibilidad logística, legal, nada de eso. En una época, hace ya unos cuantos años, Buquebús salía también de La Plata, de la zona de Punta Lara. Uno puede ir a Colonia desde Punta Lara. Eso no existe más. Pero tampoco existe más una de las formas más baratas de viajar a Uruguay, que era desde Tigre, en la empresa Cachola, que llegaba hasta Carmelo y después se combinaba con un micro que uno podía seguir hasta Colonia o hasta Montevideo. Tampoco eso existe. Me parece que tiene que ver con especular, da mucho más dinero que sostener todo este tipo de empresas que terminan siendo problemáticas, ¿no? Hay cosas que hay que mantener, impuestos que pagar, trabajadores que sostener. Esas son las cuestiones por las que no existe. Hay, por ejemplo, desde zona norte, embarcaciones, no recuerdo ahora la empresa, es una empresa muy conocida, que vienen desde Nordelta hasta Puerto Madero. Hay gente que viene a trabajar o a estudiar que para evitarse toda la cuestión de la autopista viene por río, ¿no? Se pueden sacar abonos y creo que la única parada que tiene es en San Isidro. Y también hay quienes lo toman como una cosa turística. Me parece que en la medida en la que existiera se le podría inventar un mercado a esto. Me parece que como en tantas otras cosas se necesita algún tipo de apoyo estatal, básicamente porque daría trabajo, ¿no? La especulación financiera no da ningún trabajo, este tipo de cosas sí. Pero hay que lograr que la gente que tenga dinero asuma, todos esos problemas. Piensen que ni siquiera tenemos, para ir desde territorio argentino hasta Río Grande y Ushuaia, tenemos que tomar ferries pasando por territorio chileno, pasando por aduana chilena y en embarcaciones chilenas. Esto es disparatado, ¿no? Tiene que ver con fallos diplomáticos de la Argentina, pero también porque no se pensó que de alguna manera logística se podía resolver y tener embarcaciones argentinas, que además es un punto de turismo internacional, no estamos hablando de la Ushuaia marginal de 1930. De hecho, hubo un proyecto no hace tantísimos años, porque hasta donde entiendo yo, Quilmes es el punto más cercano a Colonia. Entonces hubo un proyecto de hacer un puente Quilmes-Colonia para pasar a Uruguay como paso a Uruguay, pero también en Quilmes, en el río de Quilmes está el Club Náutico. Del Club Náutico salen embarcaciones chiquititas privadas, solo los dueños o algún amigo del dueño, supongo yo que podrá viajar, que con los permisos correspondientes pueden llegar hasta Uruguay después de navegar
un rato largo, ¿no? Porque son embarcaciones No, muy chiquititas. no, en el día se llega, de acuerdo a las Claro, condiciones de viento, es como una de las navegaciones de iniciación a vela. Exacto. Ir de Quilmes a Colonia, o de La Plata a Colonia, o a Riachuelo, o a Sauce, son como las más comunes. Desde Buenos Aires se complica un poco más, pero también es una navegación común. Pero digo, la vela, más allá de que tuvo un cierto periodo, entre comillas, de democratización, en un país con la extensión acuática, fluvial y marítima como Argentina, jamás fue popular como puede ser en Inglaterra y aún más en Francia. En Francia es increíble, se siguen las regatas como si fuera la Fórmula 1 o más el turismo carretera. Son cantidades las escuelas primarias y secundarias que tienen vela dentro de su programa. No, simplemente, y es un lugar común, agradecer a quien estuvo dictando el taller, pero la verdad es que, y creo que ustedes lo comparten conmigo, no es una mera formulación, no son palabras, no es algo vacío. Decirle a Juan Bautista lo agradecidos que estamos de todo el camino que hicimos juntos en estos encuentros, y que encontramos esto, creo que la novedad de la propuesta, para mí, ya desde el primer seminario que hicimos juntos, o que yo hice siguiendo a Juan Bautista, la novedad de la propuesta de encontrar esto de una mirada sobre la literatura argentina a partir de las problemáticas marítimas o marítimas y fluviales, a mí me abrió los ojos y me pasa un poco esto de que empiezo a mirar un mapa propio de lecturas propias donde aparece estas menciones y no había reparado en ello, así que me parece realmente de gran inteligencia y de mucha y creo que puede abrir muchos entusiasmos, ¿no? Estábamos todos diciendo sí, queremos hacer esto, así que Juan, te damos las gracias más que ninguna otra cosa y bueno, te pedimos que no nos sueltes la mano y que sigamos ahí embarcaditos para el mismo lado. Gracias, le damos un aplauso.